Gracias a Dios porque nos ha bendecido, porque nos ha permitido poder respirar, poder tener un día más de vida. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre y te damos gracias, mi Rey, por este precioso día. Gracias porque usted nos ha permitido un día más de vida. Hoy clamo, Señor, para que sea usted inclinando sus oídos hacia este clamor, hacia esta oración, para que tu misericordia se mueva poderosamente sobre cada oyente, sobre cada persona que está enferma, sobre aquel que me está escuchando y que tiene un malestar, que quizás está enfermo o tiene un familiar enfermo. Sea usted Dios obrando poderosamente allí, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios de amor. Gracias te doy, Padre amado, porque creo que usted tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de la vida, tiene el control del día, tiene el control de todo, Señor. Y por eso hoy alabo y bendigo tu nombre, porque no hay otro nombre dado debajo de los cielos a los hombres en el cual seamos salvos. Solo en tu nombre, Jesús. Gracias te damos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que ha sido mal interpretado por muchos predicadores y aún por muchos cristianos, y esta mala interpretación ha sido del texto Éxodo capítulo 20 versículo 5 y Deuteronomio capítulo 5 versículo 9, y es acerca de las maldiciones generacionales. Muchos predicadores han enseñado de que hay una maldición generacional y que los errores del papá los paga el hijo y los paga también el nieto. Entonces hoy a través y a la raíz de la palabra quiero enseñar acerca de esto, porque hay una mala interpretación de estos dos textos que tiene que ver con el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces a raíz de la palabra vamos a explicar este tema. Pero para explicar este tema primero tenemos que saber qué es una maldición. O sea, saber la definición de qué es una maldición. La maldición, este vocablo es de origen latino y proviene de la palabra malediction. Está compuesta con los componentes lésicos. La primera es male, que significa mal. La segunda es decire, que significa decir, y el sufijo sion, aludiendo a una acción y a un efecto. O sea que la definición correcta de maldición, oído todos los que me están escuchando, es expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Eso es maldición. ¿Qué es maldecir? Decirle un mal o desearle un mal a una persona, a una familia, a un corregimiento, a un municipio, a un país. Eso es una maldición. Desear algo malo. ¿Y qué es una bendición? Desearlo bueno. Eso es la bendición, desear lo bueno. Y lo contrario es la maldición, desear lo malo. Hay muchas personas que ignoran las escrituras y van predicando o van reprendiendo cosas que no existen en la Biblia. La maldición es un deseo o un mal deseo que alguien tiene en su corazón y se lo dice a otra persona. Lo desea y se lo dice a la otra persona. Ahora, ¿esto tiene poder? Puede ser, tiene poder. Puede tener poder. ¿Por qué? Porque hay personas que practican o viven en el ocultismo y trabajan con el ocultismo y desean el mal a otra persona, y esto puede tener poder. Si la otra persona no está cubierta con la sangre de Cristo o no tiene a Dios en su corazón, este mal deseo le puede hacer efecto. Ahora, nosotros que conocemos la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, porque nosotros tenemos poder en nuestros labios, poder y autoridad en nuestros labios, porque la palabra dice en Lucas capítulo 6 versículo 28, dice, bendecid, es decir, desearle el bien a los que os maldicen, a los que te desean un mal a ti, y dice también, y orad por los que os calumnian. O sea, nosotros que conocemos la palabra siempre tenemos que desearle el bien a los demás, siempre tenemos que desearle el bien.
no importa que nos calumnien, no importa que nos digan lo que nos digan, nosotros siempre tenemos que desearle el bien a los demás. Entonces la palabra maldición, oído, expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o se desea el mal para una persona. Y Dios jamás ha deseado el mal a su creación perfecta, al hombre. Vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a través de la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes para que saquemos de nuestra mente ese concepto de que mis pecados, mis errores, mi hijo lo va a pagar y mi nieto lo va a pagar. No, la palabra es clara. En Ezequiel capítulo 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, mis pecados, quien los pago soy yo. Un día tengo que darle cuenta a Dios de mis errores y yo, no mi hijo. Ahora, los errores que haga mi hijo, él los tiene que pagar. Ahora, si él se arrepiente, él no tiene por qué pagar por sus errores porque él se arrepintió. Y como yo no me arrepentí, yo sí pago por mis errores. Entonces, no es que yo me como un plato de lenteja y mi hijo va a quedar lleno. No, si me lo como yo, quedo lleno soy yo. Él tiene que comerse otro. Entonces se ha explicado y muchos han predicado de las maldiciones generacionales, pero estas maldiciones esta expresión o esta palabra es una mala interpretación de Génesis, de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Génesis capítulo 3, mire lo que dice la poderosa palabra de Dios, versículo 17. Dios jamás ha deseado el mal hacia el hombre. Mire lo que dice. Ahora, Dios creó al hombre y a la mujer y puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, para que trabajara, para que lo cuidara. Eso es trabajar, para que lo cuidara, para que sembrara, para que viviera delicioso. Pero mire lo que sucede por la desobediencia de la mujer, donde se deja seducir por la serpiente, es decir, Satanás utiliza la serpiente y la serpiente utilizada por Satanás seduce a la mujer para que la mujer le falle a Dios y para que no obedezca a Dios. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no dijo, maldito será el hombre. No, dice, maldita será la tierra por causa del hombre, por causa de la desobediencia que tuvo en ese momento Adán. Y cuando dijo, maldita la tierra, es decir, mira lo que dice el versículo 18, espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Es decir, le multiplicó el trabajo. Algo que él estaba ya haciendo, le multiplicó el esfuerzo. Porque si antes sembraba un granito o un granito de maíz y salía esa mata hermosa, ya no va a salir hermosa. ¿Por qué? Porque la tierra va a producir cardos, va a producir espinos. Entonces, pero le tengo buena noticia. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Mire lo que dice Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice el mismo Dios, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer. No, Génesis capítulo 8, versículo, estaba leyendo no era. Génesis capítulo 8, versículo 21. Mire lo que dice. Y percibió Jehová olor grato, es decir, la ofrenda que Noé le ofreció a Dios. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí está haciendo la promesa a Dios. Primero, no maldeciré más la tierra. Y segundo, no habrá la destrucción de la tierra con el diluvio. Ese es el pacto, por eso existe el arco iris. Es el pacto que hizo Dios con Noé, que no destruirá más la tierra con
diluvio y que no maldecir más la tierra, es decir, no desear más mal sobre la tierra. O sea que esa maldición hacia la tierra que hubo al inicio en Génesis capítulo 3, versículo 27, Dios la revoca en Génesis capítulo 8, versículo 21. Y a la mujer lo que le dice, Génesis capítulo 3, nuevamente Génesis capítulo 3. Mire lo que le dice a la mujer, versículo 19 en adelante. Mire lo que le dice a la mujer. Primero le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le dijo al hombre, le multiplicó el trabajo. Le multiplicó el trabajo. Y mire lo que le dice a la mujer, versículo 16 de Génesis capítulo 3. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿por qué se multiplicó los dolores de la mujer en el parto? ¿Y por qué el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor? Por la desobediencia. Porque desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron el mandato de Dios. El mandato. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 5. Ahí es donde vamos a entrar en materia. Porque hoy muchos predicadores están hablando y aún predican en estos tiempos maldiciones generacionales, de esta mala interpretación de este pasaje bíblico. Oído, yo quiero que usted ahí donde está, abra su Biblia, por favor, y vamos a escudriñar. El pecado que usted comete, si usted no se arrepiente, si usted no recibe a Cristo, es usted el que lo va a pagar. Es usted que tiene que darle cuenta a Dios, no su hijo por usted. Cuando usted va y presta a un banco, el banco no le cobra a su hijo, ni le cobra a su nieto, le cobra es a usted. El deudor es usted. Entonces esto que hoy yo cometí este pecado y mi hijo tiene la maldición, el pecado original. No. ¿Cuál es el pecado original del hombre? Ya se los leí. La desobediencia. Donde Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios les dijo, de ese árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 16. Pero ellos desobedecieron y comieron del árbol. Ese es el pecado original. Por el hombre entró el pecado a este mundo, o la desobediencia. Pero el pecado nació en el reino de los cielos, cuando Satanás se levantó en contra de Dios y quiso ser igual a Dios. Entonces, el pecado original es la desobediencia. No es un germen, no es un ADN, no es que es algo que va en nosotros y se le pega a los hijos. No. El pecado original es la desobediencia. Ese es el pecado original. La palabra es clara, por eso los invito a que escudriñen las escrituras. No coman cuento, coman palabra, lean, escudriñen las escrituras. Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 5. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios, dada por Dios a Moisés en el monte de Sinaí. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oído, ¿qué dice allí? No dice que maldice a la primera, segunda y tercera y cuarta generación. Dice que visito. Ahora, la palabra visitar es ir a conocer. Esa es la palabra visitar. Pero si miramos esta partitura de las Escrituras, este visitar tiene una conexión con la desobediencia, o sea que nos da una interpretación de que Dios castiga la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima generación de los que le aborrecen. Lo que Dios va a castigar es la maldad. Mire lo que dice, visito la maldad de los padres, la maldad de los padres, la maldad de los hijos, la maldad de los nietos, la maldad de los bisnietos, la maldad. Ahora, ¿qué es maldad?
es inclinación a hacer el mal o daño o destruir. Eso es maldad, desobedecer a Dios. Si usted mira, antes de llegar a esta partitura, antes de llegar a donde dice Dios que visita la maldad, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, cuando yo me vuelvo idólatra, cuando yo creo en otros dioses, cuando yo vivo conforme a la idolatría, porque me creo yo un Dios, porque amo a otra persona y no amo a Dios, el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Tiene un Padre que se llama Jehová y el Espíritu Santo que habita en nosotros, en cada uno de los que nos arrepentimos y reconocemos a Cristo como el único suficiente Salvador, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces la desobediencia, el pecado, es el que Dios va a visitar, va a castigar. Esto es en generación tras generación. ¿Por qué? Porque si yo soy un idólatra, si yo soy un alcohólico o un drogadicto, ¿qué le voy a enseñar a mi hijo? Ser un idólatra, ser un alcohólico, ser un vicioso. Porque hay personas que quieren corregir al hijo, y me perdonan lo que me están escuchando, quieren corregir al hijo y le dije, hijo, no fume. Pero el que le está diciendo no fume tiene el tabaco en la boca. Y el humero no le deja ver el rostro al hijo. Entonces, ¿con qué autoridad moral le dice al hijo, no fume? Es como el papá o la mamá que le dice al hijo, no mienta. Y el primero que miente es él. ¿Qué está viendo el hijo? Puede tener 3, 5, 6, 7 años. Él está viendo su espejo. ¿Cuál es el espejo? ¿El papá, la mamá o el que vive en la casa? ¿Qué es lo que me están enseñando en la casa? Ahora, la maldad es un hábito pecaminoso. Ese hábito pecaminoso se enseña. Esto no se genera o esto no se hereda, esto se enseña. El pecado se vive y la desobediencia viene porque los niños, mire, un niño cuando nace es heredero del reino de los cielos. Un niño cuando nace es heredero del reino de los cielos. El mismo Jesucristo lo decretó en Mateo capítulo 19, versículo 14, Marcos capítulo 10, versículo 14, Lucas capítulo 18, versículo 16. Y vamos a leerlo un momentico. Mire lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Dios es claro, Jesús es claro, dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, es decir, de los niños, es el reino de los cielos. Un niño cuando nace, y si la voluntad de Dios que muera allí cuando nació, ese niño se va derechito para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo, los niños son herederos del reino. Aún a nosotros nos dijo, a nosotros los seres humanos, a los grandes, a los adultos, a los que tenemos conciencia, los que conocemos el bien y el mal. ¿Por qué los niños se van derechito? Un niño desde que no tenga conciencia del bien y del mal. Porque la palabra es clara, dice que los libros serán abiertos y seremos juzgados por nuestras obras. Un niño de 3 años, ¿qué obra va a tener? ¿Dios de qué lo va a condenar? ¿De ensuciar pañales? ¿De tomar tanto biberón? Entonces, los niños llegan a una cierta edad, ya de los 8, 9, 10 años, que empiezan a tomar conciencia. Y empiezan a ellos ya a determinar, y saben, ya empiezan a conocer el bien y el mal. Ahora, hay niños que tienen 5 años y hablan barbaridades o groserías, pero es porque lo escuchan en la casa. Quiero recordarle que los niños son unas esponjas, ellos todo lo aprenden. Si usted le enseña lo bueno a los niños, ellos van a aprender lo bueno. Si usted le enseña a trabajar, a ser responsables, respetuosos, educados, los niños van a ser respetuosos. Lo que pasa hoy en día es que nosotros los padres estamos esperando que sean los maestros los que nos corrijan a los niños. No, nosotros en la casa tenemos que hacer el trabajo también que tenemos que hacer como padres. Corregir, enseñarle a los niños el buen camino, enseñarles a ser respetuosos. Pero si yo a mis niños le enseño a ser grosero, maleducado, ser altanero, ¿qué va a hacer mi niño? Eso va a hacer. Si yo a mi niño le enseño a fumar, le enseño a beber, ¿por qué, pastor? Pero es que yo no voy y le compro la canasta, le compro la cerveza. Sencillamente, tu niño, ¿qué está viendo? Cuando tú llegas en la madrugada, llega una persona bien llevada del trago, o bien llevada de quizás de la droga, o quizás también el niño que está viendo que tú le maltratas a la madre y la madre maltrata al padre.
Los niños aprenden. Entonces estos son hábitos pecaminosos que nosotros a los niños o le enseñamos el bien o le enseñamos el mal. Pero los niños que no tienen uso de razón, es decir, puede ser hasta los 7, 8 años, niño que se muera, que Dios lo permita así, estos niños van derechito al reino de los cielos. El mismo Dios dice que nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Mire Mateo capítulo 18. Ahí mismo, Mateo capítulo 18, versículo 3. Mire lo que dice. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. El mismo Dios nos está diciendo a nosotros que tenemos que llegar a ser como niños. Niños no para actuar, no, sino niño en obediencia, en falta de maldad. Si usted mira a un niño de 2 o 3 añitos, para comprobar que la candela quema, tiene que meterle el dedo, porque ellos no tienen conciencia del bien y el mal. Nosotros sí. Si usted ha sufrido un mal, hay muchas personas, mujeres, que fueron violadas, y dicen, este niño trae el pecado original, trae la maldad del padre. Por ende, este niño no lo quiero tener. Quiero decirte que ese niño no tiene la culpa de nada. ¿Cuál es la maldad del padre? ¿Qué pecado cometió el papá? Cometió el pecado de, primero, fornicación, que eso lo ve Dios aberrante, adulterio. Y terrenalmente, el pecado, y también es abuso sexual, que eso tiene cárcel. Este hombre que hizo esto, tiene que tener 2 sentencias. La número 1, terrenal, que va a ¿dónde? A la cárcel, porque esto es, tiene cárcel, da cárcel. El abuso sexual, la violación, todo esto da cárcel. Y celestialmente, Dios condena el acto del pecado, el deseo del mal en su corazón, el deseo de hacerle daño a otra persona. Ahora, este que violó a la mujer, le deseó el mal, por eso la violó, la maltrató, le deseó el mal. Ahora, esta mujer es maldita, no, ella sufrió ese mal. Ahora, si ella se arrepiente y ella ama al Señor, ella recibe perdón del Señor. Y él también, aunque haya violado, él se arrepiente, le pide perdón al Señor. Dios lo perdona porque Dios es misericordioso. Ahora, él tiene que pagar las consecuencias terrenales. ¿Y cuáles son las consecuencias terrenales? La cárcel, el desprecio, el rechazo a aquella persona que él le hizo mal. Pero Dios es misericordioso. Y Dios, si nosotros le pedimos perdón al Señor, Él es misericordioso y nos perdona. El niño que viene, el niño que viene de esta acción o de este acto pecaminoso, trae el pecado original. No. El niño no tiene culpa de nada de eso. Es una criatura que Dios está permitiendo que venga a esta tierra. Ahora, ¿qué le enseño yo? Porque puede nacer y a los 5 o 6 años de mi remordimiento empiezo a enseñarle, mira, tú eres hijo de tal cosa. Entonces el niño sí se va a sembrar con odio, con maldad. La palabra tenemos que interpretarla de la mejor manera. Las maldiciones generacionales no existen. El pecado original es la desobediencia. Y lo que Dios visita o lo que Dios castiga, esta palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 5, es la desobediencia del hombre. ¿Por qué la desobediencia? Porque dice que si usted no lo honra a Él, sino que honra a otros dioses, a otras imágenes, se inclina ante otras imágenes, se inclina a adorar a otros dioses, lógico que Dios va a visitar tu maldad, va a visitar la maldad de tu hijo y de tus nietos. ¿Por qué la va a visitar? Porque si usted es un idólatra, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Ser un idólatra. Ahora, si usted es un idólatra, pero su hijo se arrepintió, reconoció a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, tu hijo no va a pagar por tu maldad. No, eres tú que vas a pagar. Para ir finalizando, porque este es un tema bastante extenso, y aquí en el programa nada más tengo media horita, no me da para explicarlo todo. Quiero terminar con Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Mire lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 18. Para que todos tengan una noción de lo que les estoy hablando. Ezequiel capítulo 18, versículo 1. Dice, aquí está hablando el profeta Ezequiel. Y dijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo. La palabra de Jehová vino al profeta Ezequiel y le dijo el mismo Dios, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los niños o de los hijos tienen la dentera.
Si el papá se come la uva agria, ¿quién se le va a templar los dientes? Al papá. Entonces, mire, el mismo Dios está corrigiendo esta mala práctica, esta mala interpretación del segundo mandamiento. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel, porque si yo me arrepiento, lógico que dejo de ser un idólatra. Si usted se arrepiente, lógico que deja de hacer el pecado y empieza a vivir en la verdad, vive haciendo el bien. Así que aquellos que conocen la palabra del Señor, y usted que ha escuchado la palabra, no más que de sus labios salgan desearle el mal a otra persona. Hay personas que dicen que porque el otro le cae mal o porque quizás le dijo algo, dicen, ojalá se muera. Y va y le pasa algo a esa persona, usted es culpable de lo que usted está diciendo. Cuidado con lo que usted dice, cuidado con lo que usted habla, cuidado con lo que usted desea hacia el otro. Por eso dice el Señor a través de la palabra, desea el bien a aquellos que te desean el mal a ti. Bendecid a los que te maldicen y orad por los que te calumnian, por los que te critican, por los que te juzgan. Ora por ellos. Por eso nosotros oramos por todas las personas. Muchas personas me juzgan, me critican a mí, pero yo oro por ellos, los bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, no desees mal, ni digas nada malo en contra de otra persona. He aquí, dice el versículo 4, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. No el pecado del Padre lo va a pagar el Hijo, no. El papá puede ser un sicario, el papá puede ser un asesino, pero el hijo no va a pagar por los pecados del papá. Ahora, el hijo, si no se arrepiente, lógico que va a cometer también sus errores, sus pecados. Porque ¿qué está aprendiendo del papá? Ser un asesino. Ser un asesino. Pero si el papá es un asesino y el hijo se arrepiente y hace el bien, el hijo no va a pagar por el papá. Ahora, viceversa. Hay muchos que son cristianos y que somos pastores, pero los hijos son unos delincuentes. El pastor no tiene por qué pagar por lo que hace el hijo. Nosotros corregimos a nuestros hijos y les enseñamos el bien, la palabra, pero desafortunadamente cuando salen a esta sociedad se encuentran con un mundo corrupto, con un mundo lleno de pecado, de maldad. Y ellos toman decisiones. Cada quien toma su decisión y cada quien tiene que dar cuenta de sus decisiones. Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el próximo.